Buenos días. El día de hoy les estaremos presentando nuestra ponencia, Experiencia y Proceso de Aprendizaje con RDA, un acercamiento desde la perspectiva de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cabe destacar que esta ponencia fue elaborada por las estudiantes Jacqueline Fernández Ramírez, Yasmín Fernández Ramírez, Andrea Mejía Hernández, y podemos continuar. En el primer curso de Organización de la Información se nos facilitó el manual impreso de RDA para poder tener un primer acercamiento con la normativa y de esta manera empezar a realizar la descripción bibliográfica de monografías. Así pues, pudimos visualizar que el manual se encuentra dividido en 10 secciones. Las secciones 1-4, que describen el registro de los atributos pertenecientes a las entidades definidas en los modelos conceptuales FRBR y FRAT, y las secciones del 5 al 10 que cubren los elementos de las relaciones definidas del FRBR, FRAT y FRASAT. Por otra parte, un aspecto que nos posibilitó orientarnos en el uso del manual fue el capítulo inicial de cada sección, el cual establece los objetivos y principios que fundamentan esa sección en específico. De este modo, por medio del recurso impreso, logramos conocer los antecedentes, características y propiedades, atributos, entidades y relaciones de la normativa. Posteriormente, la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información nos dio acceso a la normativa a través del producto en línea RDA Toolkit. La docente nos explicó este recurso como un producto en línea que le posibilita a los usuarios interactuar con una colección de documentos relacionados con el proceso de catalogación. Nos impresionó ver que la herramienta dispone de distintos recursos, tales como la norma RDA, las reglas de catalogación angloamericanas, el programa para declaraciones de política de catalogación cooperativa de la Biblioteca del Congreso, flujos de trabajo y documentación de procedimientos y mapeos de RDA a diferentes esquemas. Conviene mencionar que al momento de empezar a utilizar el producto en línea, empleamos dos tipos de búsqueda. La búsqueda rápida, Quick Search, la cual se limita al contenido de RDA, muestra el texto completo de pautas de RDA, y la búsqueda avanzada, Advanced Search, que permite relacionar distintos documentos recopilados en RDA Toolkit en una sola búsqueda. Percepción frente a metodologías de aprendizaje RDA. Antecedentes. En el primer curso de Organización de la Información, la docente nos compartió una presentación sobre la historia de RDA, con el objetivo de conocer los antecedentes de la normativa y también los acontecimientos y sucesos que generaron el recurso que tenemos hoy en día. De este modo, algunos de los datos más relevantes corresponden a 1961, Conferencia Internacional sobre Principios de Catalogación, París; 1967, publicación de las reglas de catalogación angloamericanas; 1971, publicación de la norma ISBD para la descripción de monografías; 1983, segunda edición de las reglas de catalogación angloamericanas en español; y 2010, lanzamiento de la versión electrónica de recursos, descripción y acceso. Cabe señalar que para complementar nuestro aprendizaje, las docentes nos compartieron distintos documentos relacionados con la normativa RDA. Entre estos se encuentran Principios de París, 1961, Declaración de Principios de la IFLA, 2009, aprobada en 2016, también los modelos conceptuales FRBR, FRAT, FRASAT e IFLA-LRM, capítulos de RDA, unidades didácticas y guías de estudio. A nuestro parecer, cada uno de estos documentos nos permitió profundizar en los temas y tener una mayor comprensión de la normativa RDA. Asimismo, consideramos que las presentaciones de las profesoras facilitaron la adquisición de conocimientos y el proceso de descripción bibliográfica y de autoridades. También vimos el modelo de FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records. A nuestro parecer, en nuestro proceso de aprendizaje, un aspecto muy importante fue revisar el modelo conceptual FRBR con el fin de identificar los grupos de entidades. De esta forma, primero se nos facilitaron diferentes recursos, tales como el manual del modelo, presentaciones y videos explicativos en la plataforma de YouTube para aprender a diferenciar el primer grupo de entidades: obra, expresión, manifestación e ítem, y también sus atributos y relaciones. Esto nos permitió tener una guía de las entidades que fundamentan RDA.
Con respecto a la descripción de la normativa, en el primer curso de Organización de la Información, la docente realizó una descripción detallada de la normativa, en la cual compartió las principales características, capítulos de estructura y pautas de RDA. Asimismo, brindó distintos ejemplos para que pudiéramos comprender de forma más sencilla la aplicación de las pautas e instrucciones dadas en el estándar. También tuvimos una introducción al formato ISBD y MAR 21 bibliográfico, con el fin de que en un futuro pudiéramos aplicarlos en la resolución de los casos prácticos. De esta manera comenzamos a registrar etiquetas básicas del formato MAR 21 bibliográfico, tales como las 100, 240, 245, 264, 300, 500, entre otros, con su respectiva puntuación ISBD. Otro aspecto importante es que las docentes nos compartieron lecturas y videos explicativos de distintos temas del curso para complementar los contenidos y también poder aprender de manera más interactiva y dinámica. De la misma manera, en la mayoría de los casos, posterior a la entrega de las lecturas o los videos, se asignaban actividades de análisis o comprensión de lectura. Para la identificación de atributos, entidades y relaciones se nos facilitaron distintas prácticas, como por ejemplo hojas de trabajo y prácticas grupales e individuales. Conviene recalcar que en estas debíamos registrar los atributos según las pautas de RDA y las etiquetas del formato MARC con su correspondiente puntuación ISBD. Los registros bibliográficos de autoridad, en primera instancia realizamos registros bibliográficos de monografías y publicaciones seriadas. Después elaboramos registros de autoridad sobre autores de diferentes nacionalidades, presidentes, papas, organismos internacionales, universidades, entre otros. Por último, las profesoras explicaron el campo líder y los campos de control 007 y 008 para diferentes tipos de recursos bibliográficos. Estas etiquetas conllevan un mayor nivel de comprensión del recurso que estamos catalogando. Por esta razón, las docentes profundizaron en estos campos y brindaron distintos ejercicios para la descripción bibliográfica. Yasmín, Jacqueline, continuamos con Andrea. Sí, creo que no Andrea, se... ¿tiene algún problema de conexión? Creo que no se escucha tu micrófono. Bueno, nosotras vamos a continuar con la parte de Andrea, entonces. Muchas gracias. Aquí. Ok, ya, listo. Ya, listo. Sí, disculpe. En el proceso de aprendizaje, en primera instancia, los cursos de organización de la información se han estructurado de manera que primero se exponga la teoría, principios y criterios necesarios que posibiliten la creación de los registros bibliográficos y de autoridad. Así pues, a modo de introducción, en el primer curso de Organización de la Información 1, se tuvo una aproximación con la normativa RDA al conocer la historia de la catalogación mediante una breve reseña de las reglas de catalogación angloamericanas y sus semejanzas y diferencias con la normativa RDA. Asimismo, se realizaron documentos como la Declaración de Principios de la IFRA del 2009, los grupos de entidades del modelo FRBR, principalmente el primer grupo de entidades, las etiquetas básicas del formato MAR 21 y la puntuación ISBD. Conviene resaltar que se aplicó este método en los siguientes cursos de organización de la información. Antes de empezar con la parte práctica, se estudiaron los modelos, manuales, normas y teoría vinculada con la catalogación y el tratamiento de la información. A nivel teórico, se han utilizado diversos recursos y medios para explicar de forma más amplia e íntegra la normativa. Por ejemplo, presentaciones de PowerPoint por parte de las docentes en donde se exponen contenidos y ejemplos prácticos de los temas a estudiar durante el desarrollo del curso. Asimismo, en muchas de estas presentaciones se brindan mapeos con el formato MARC y pautas de RDA para lograr visualizar cómo se debe registrar cada uno de los atributos en los casos prácticos. Por otro lado, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, se han realizado foros, pruebas cortas, diagnósticas y sumativas, ensayos, lecturas y pruebas de aula con el fin de retroalimentar y reforzar los conocimientos de los estudiantes y también ofrecer un espacio en el que se pueda intercambiar conocimientos y experiencias.
Y finalmente, a nivel práctico, en el curso de Organización de la Información 1, la docente brindó prácticas individuales para la descripción bibliográfica de monografías, en las cuales se revisó de manera conjunta distintos elementos del registro, por ejemplo, campos variables de libros, títulos colectivos, títulos paralelos, series, colecciones completas, entre otros. Y de la misma forma se resolvieron casos sobre publicaciones periódicas a nivel integral y analítico. Un aspecto importante por mencionar es que primero aprendimos sobre la puntuación ISBD y posteriormente, después las etiquetas, indicadores y subcampos. Además, para reforzar el aprendizaje, algunas prácticas contenían un cuestionario sobre las pautas de RDA que se iban a utilizar para un tema en específico, como monografías, materiales cartográficos, fotografías, partituras, entre otros. Por otra parte, en Organización de la Información 2 y Organización de Recursos de Información Especiales, se ha mantenido el mismo método. Sin embargo, la mayoría de las prácticas se realizan de manera grupal. De este modo, los estudiantes tienen la oportunidad de intercambiar opiniones y buscar de forma conjunta las pautas y etiquetas que deben emplear en los ejercicios. Por otro lado, una etapa muy importante en nuestro proceso de aprendizaje con RDA fue la explicación del primer grupo de entidades del modelo FRBR. En primer lugar, se definió el modelo FRBR como un modelo conceptual que ofrece información sobre los registros bibliográficos y brinda requisitos de datos básicos que posibilitan la producción de registros por parte de las agencias bibliográficas nacionales. De igual forma, por medio de distintas técnicas, permite establecer un análisis entre entidades y relaciones. Cabe añadir que en ese tema nos llamó la atención que el modelo FRBR permite establecer relaciones entre entidades a través de los catálogos en las bibliotecas. Asimismo, consta de 3 grupos de entidades que buscan crear vínculos para facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios. Así pues, de forma introductoria, es oportuno describir el primer grupo de entidades de este modelo, como el producto intelectual o artístico de un agente que se constituye de 4 elementos. Estos 4 elementos corresponden a obra, creación intelectual única y no tangible de un autor, expresión, forma de enunciar y representar una idea o obra, manifestación, materialización física de la expresión de una obra e ítem, ejemplar singular con procedencia o localización específica. Dentro de este orden de ideas se pueden mencionar las relaciones del primer grupo de entidades. Realizado mediante, que asocia obra y expresión, materializado en, vincula expresión y manifestación, y ejemplificado por, que enlaza manifestación e ítem. Otra parte importante fue la revisión de los capítulos de RDA. En el curso Organización de la Información 1, los capítulos del 0 al 4, el capítulo 0 aborda la introducción general a la normativa. Por otra parte, los capítulos del 1 al 4 se relacionan con el registro de atributos de manifestación e ítem. En Organización de la Información 2, capítulo 16 para la identificación de lugares, capítulo 9 para la identificación de personas, los apéndices que poseen y proveen pautas e instrucciones complementarias, capítulo 10 para la identificación de familias, capítulo 11 para la identificación de entidades corporativas. Por último, en el curso de Organización de Recursos de Información Especiales se ven diferentes capítulos de la normativa, incluso varios de los que les mencioné con anterioridad. Entre esos se encuentran el capítulo 2 para la identificación de manifestaciones e ítems, 3 descripción de los soportes, 6 identificación de obras y expresiones, 7 descripción del contenido, entre otros. A continuación se van a presentar algunos casos prácticos que hemos desarrollado en los cursos de Organización de la Información. El primer caso corresponde a un manuscrito, un discurso pronunciado por el presidente José Figueres. Cabe resaltar que en cada uno de los casos, la docente brinda los datos necesarios para poder realizar el registro. Asimismo, algunos de los materiales de apoyo utilizados en las prácticas son la normativa RDA, el formato MAR 21 para registros bibliográficos, el formato MAR 21 para datos de autoridad y presentaciones por parte de los docentes. En este caso tenemos varias etiquetas
bastante destacables, como la 110 para el punto de acceso corporativo de jefe de Estado, la 245 del título propiamente dicho, la 264 para datos de producción, la 340 para datos del medio, la 380 para forma de la obra, la etiqueta 520 para nota de resumen y la etiqueta 541 para nota de fuente de adquisición. Por otra parte, el siguiente caso se refiere al registro de autoridad de la autora de una tesis. Entre sus etiquetas más destacables, puedes continuar, André. Se encuentra la 040 para la fuente de catalogación, la 046 para fechas codificadas especiales, se destaca el subcampo F para la fecha de nacimiento, la 370 para el lugar asociado, la 371 para la dirección, se destacan subcampo B para ciudad, subcampo D para país y subcampo M para dirección de correo electrónico, la 372 para campo de actividad, la 374 para ocupación, las 400 para variantes de nombre y las 670 para datos de origen encontrados. Por último, en el tercer caso, tenemos una pintura que forma parte de los ejercicios de descripción de materiales gráficos. Entre sus etiquetas más destacables, puedes continuar con la siguiente, gracias. Entre sus etiquetas más destacables se encuentran la etiqueta 264 para datos de producción, la 336, 337, 338, que corresponden a tipo de contenido, medio y soporte, cambian según el tipo de recurso que estamos catalogando. Y las notas, por ejemplo, la 520 para nota de resumen, 545 para datos biográficos o históricos del creador de la obra y la 586 para nota de premios. Conclusiones. En síntesis, REA es la nueva norma de catalogación que ha sustituido a las reglas de catalogación angloamericanas. Cabe añadir que este estándar posee un gran alcance ya que define un conjunto de datos de pautas e instrucciones con el propósito de crear metadatos bien estructurados de recursos de bibliotecas y patrimonio cultural. Así pues, el constante avance de las tecnologías y la inclusión de nuevos recursos en los catálogos de las unidades de información convierten en una necesidad que los profesionales de bibliotecologías y otras disciplinas afines comprendan la normativa REA y la apliquen de manera apropiada. De esa manera, se recomienda que docentes, académicos, estudiantes y profesionales de la información implementen la normativa RDA y se mantengan en constante actualización, con el fin de que se puedan adaptar de mejor manera dentro del entorno de tratamiento de la información del siglo XXI y también puedan guiar al usuario en la búsqueda de recursos de información. Muchas gracias.